Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su casa, esta parte de la universidad. Que a veces estamos muy hacia la salida de las 53, casi no nos vienen a visitar personas de otras carreras. Nos encontramos en el marco de dos actividades del Instituto de Ciencias Naturales. Uno, los jueves de la biodiversidad, que son unos espacios académicos que buscan divulgar temas de la biodiversidad colombiana, tanto trabajos realizados por los investigadores del instituto como egresados de la universidad o invitados especiales. También nos encontramos en el marco del año de la colección de mamíferos, el cual busca desde mayo de 2014 hasta abril del próximo año promover el conocimiento de los mamíferos y el papel de la colección específicamente de mamíferos, con el fin de visualizar más nuestro papel ante la sociedad colombiana. Para mí es de especial agrado presentar el trabajo de hoy, porque mezcla varias cosas. Uno mezcla una visión desde fuera de las colecciones, una visión no necesariamente de la disciplina de las ciencias biológicas, es más bien desde la disciplina de las artes plásticas y visuales, pero también mezcla la interdisciplinaridad y el sentido de la universidad, el sentido de escucharnos desde diferentes saberes, lo que tenemos que decir, lo que nos despierta un mismo objeto de trabajo, que en este caso fueron las colecciones de mamíferos vistos desde la mirada de una artista, de una estudiante de artes dirigida por la profesora Marta Convariza. Este trabajo se realizó calladamente durante un año, ¿sí? Y fue expuesto como parte de los trabajos de grado de artes plásticas y visuales, que fue la semana pasada. Nos robamos esa parte de esa exposición y va a estar expuesta aquí no sé cuánto tiempo. Hasta final de este mes. Hasta final de este mes, aquí saliendo en la parte del museo, en la sección de antropología. Desde ya quiero agradecer a los compañeros del museo por darnos ese espacio también. Sin más que decir, les doy la bienvenida a la presentación que se llama Fragilidades construidas, perspectivas de una colección, por Catalina Hoyos. Entonces, bienvenida. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. En esta presentación quiero hacer un recuento recordando toda la experiencia que tuve desde que comencé a acceder a la colección, tanto del Instituto de Ciencias como del Museo de Historia Natural, y por tanto va a ser un poco anecdótico. La presentación está basada en muchas imágenes que me permiten a mí darme cuenta, recordar cuáles eran mis motivos de observación en cada instancia del proceso, y algunas de ellas, bueno, hacen parte de la colección de la muestra actual, otras en cambio solo se quedaron en proceso. Entonces me parece importante pues que nos demos cuenta que hay cosas que fueron del proceso artístico, pero que no, precisamente no son la obra como tal. Entonces, bueno, yo comencé mi inquietud por la ciencia dibujando cosas que leía de teorías científicas, y me motivé mucho por los museos de ciencias después de que tuve una visita aquí por primera vez. Conscientemente me di cuenta que estaba enfrente de un animal muerto, pero que tenía una apariencia de vivo, y eso me impactó mucho. Entonces yo continué haciendo mis dibujos, y en un momento tuve la oportunidad de visitar otros museos de ciencias. Entonces eso también marcó mucho mi decisión de continuar por esa parte, mi campo, como mi investigación artística. Volver formalmente la ciencia parte de eso.
Este es el Museo de París, en la colección de paleontología. Aquí lo que quiero mostrarles es que no solo me impactaban los animales y las cosas exhibidas, sino la manera en cómo estas eran exhibidas. Este museo tiene algo muy particular y es que todo el mobiliario es parte de la época en que se creó el museo. Entonces, aquí, por ejemplo, la vitrina me pareció muy interesante, por eso guardé ese recuerdo, y era una vitrina vacía. Entonces, digamos que ese tipo de incoherencias, cuando iba a una exposición, me parecían un poco más interesantes o igual que ver un animal muerto. Este es el lugar, bueno, poco a poco comencé a conocer gente, a conocer biólogos, y ellos me fueron metiendo más inquietudes y me fui alimentando mucho más de su quehacer. Entonces llegó un momento en que me permitieron acceder a una parte de la colección en donde se realiza investigación y también docencia. Entonces esta es la parte, la colección de anatomía comparada de ese museo, a la que solo estudiantes o investigadores entran y bueno, tienen la posibilidad de abrir los cajones y sacar lo que necesitan. Y fue en esta mesa específicamente en donde yo empecé a dibujar, con la intención de encontrar mi inquietud. Yo no sabía específicamente qué era lo que quería, pero sí sabía que quería estar ahí y sabía que quería continuar conociendo más personas y continuar conociendo más acerca de ese tipo de ordenamientos que tenían en el lugar. Este también hace parte del edificio de anatomía comparada, y en cada cajón se encontraba guardado en otras cajitas los huesos. Entonces, bueno, desde ahí a mí no me interesaba tanto la taxonomía como el orden en que se encontraran, sino más bien la disposición como se encontraban. Estos son el tipo de cajitas que se guardan dentro de los cajones de madera. Entonces, digamos que visualmente y plásticamente eso me pareció fascinante, simplemente me gustaba mucho. Entonces comencé a dibujar los huesos, comencé a dibujar las cajas, comencé a dibujar los muebles, y era un revuelto de cosas que me interesaban. Y poco a poco me fui centrando un poco más. Ahí también conocí las colecciones en líquido. Alguna vez ya sabía que existían, pero verlo en persona me impactó demasiado porque los envases están diseñados especialmente para eso. El vidrio está bien moldeado, las etiquetas están escritas a mano, los animales o los especímenes vegetales que estén adentro también están ubicados, no solo para su conservación, sino porque estéticamente se vean bien y asimismo se conservan. Entonces, después de los huesos vinieron estos envases y se volvieron, yo creo que de las cosas más importantes que continuaron hasta el final, hasta este momento, la muestra que he realizado. Este tipo de imágenes me parecían muy llamativas. Y la calidad del vidrio también me impactaba demasiado. Y estos son los dibujos que realicé en ese museo, sobre las maneras en cómo eran dispuestas las informaciones. Esto de acá es, por ejemplo, alambre doblado, simplemente esto era un vidrio y es un dibujo hecho a mano, de como una especie de ilustración, pero yo sabía que no estaba tan bien hecha. Pero me gustaba que estuviera en el museo y que así tuviera errores fuera mostrada, me parecía llamativo. Esta disposición también, la manera en cómo se ponen las etiquetas, digamos, todo cuidadosamente puesto, a pesar de que hubiera polvo, a pesar de que algunas estuvieran dañadas. Creo que eso también le añadía más importancia para mí en esas exposiciones. Este es uno de los dibujos de cráneos que realicé en ese momento. Como vieron, en esos muebles colgaban muchos cráneos y solo yo escogía qué dibujar y lo bajaba y lo dibujaba, y así como por gusto, simplemente. Estas son las cajitas que vimos, y
Cuando regresé de mi intercambio, llegué con una idea y esta frase la resume. Lo más propio de la realidad es su caducidad. Yo en ese momento me parecía muy impresionante que todos esos objetos, a pesar de ser orgánicos y de la manera en cómo los guardaban, en algún momento se tenían que dañar. Y recordé también que me contaban allá en ese museo que cada 10 años tenían que renovar el alcohol, el etanol o los líquidos de los envases porque se reduce, se evapora y se empiezan a dañar los especímenes o los órganos. Entonces yo pensaba que todo se perdía, que de la materia no quedaba nada y que los envases también en algún momento se rompían, y pensaba también mucho sobre la muerte y ese paralelo entre ver la naturaleza para entender algo que está vivo a través de lo muerto. Y esa fue una de las frases que más me impactó de ese lugar, la anatomía comparada, del edificio de anatomía comparada, porque es una de las frases que dice Cuvier, que fue la persona que empezó la anatomía comparada en ese lugar. Él decía que no es suficiente con un dibujo, que no es suficiente con reproducir un objeto, que se necesita el objeto para observarlo. Y la única manera de estudiarlo era a través de lo muerto y de cómo se conservaban esas cosas. Entonces llegué y solo quería reproducir ese tiempo en el que las cosas se dañaban y empecé a crear unos órganos de papel maché. También recordando que en el siglo XVIII había un artista que reproducía cuerpos humanos muy similares a los reales, pero en papel maché, porque no habían formas de conservación, entonces lo hacían a través del papel. Y la calidad artística era pues muy expresiva. Entonces yo intenté pensar en eso y reproducirlo, y sin embargo no se conservaron estas creaciones, pero sí me permitieron darme cuenta que lo que yo quería no era representar tal cual lo que yo pensaba, no era representar un órgano dañándose, sino había algo más allá. Entonces les incluí etiquetas, porque también en ese momento fue cuando conocí al profe Hugo López y tuve acceso a la colección en líquido. Entonces decidí reproducir algunas cosas que veía y que me parecían llamativas, como las etiquetas, como las cuerdas, y los envases también los fui consiguiendo, pero eran envases, como ven, de cocina. Entonces eso para mí me parecía que le daban un sentido diferente a lo que yo quería. Entonces luego me di cuenta que el vidrio era muy importante y que la forma del envase también le daba mucho sentido a lo que yo quería hacer con esos objetivos. Luego decidí que no quería esos porque no me llamaba la atención como su calidad, y empecé a pensar en las imágenes. Este es otro dibujo que hice entonces en el intercambio, y estos son cuando llegué del viaje, llegué a buscar imágenes y a tratar de pegarlas y que el sol las quemara, que el color se perdiera, dibujos en acuarela que en agua se disolvieran, pero sentía que tanto trabajo se perdía muy rápido y de alguna forma yo quería controlar ese tiempo contenido. Entonces, después de esas imágenes salidas de revistas y de esos envases también un poco de salsamentaria, encontré la imagen del video. Volví al museo varias veces y en las salas de exhibición seguí realizando registros fotográficos y de video, y comencé a explorar a ver qué pasaba, y un día se me ocurrió poner esa imagen dentro del envase, y sucedió algo que era lo que yo quería desde un principio, era contener un tiempo. Y lo que pasa en el video es que es una imagen en movimiento, a pesar de que sea un registro de algo estático como unos huesos. Ese tiempo contenido me llamaba mucho la atención, y visualmente también esa superposición de imágenes me parecía muy llamativo. Entonces continué explorando con esto. Ya tenía otros videos que había realizado y había editado, y los puse en varios envases, y esa idea en un momento paró, pero después les voy a comentar cómo regresó.
Este es uno de los frames del video que hice cuando volví a las salas de exhibición. Y sí, fundamentalmente era solo tomar registro de las taxidermias, de los animales, de las pieles quietas, de como la calidad de los dientes, de la pintura que tienen en la boca. Este tipo de situaciones y relaciones que seguramente tienen una intención, me parecía que podía tener más intenciones. Entonces, que uno estuviera encima del otro, que uno fuera la piel, que el otro fuera el hueso, que estuviera un vidrio que los separara, pero aparentemente no hubiera nada. Eso también me resultó como clave para tener en cuenta posteriormente. Entonces yo fui haciendo los registros y tomando nota de las cosas que me llaman la atención y después los fui recopilando. Este era el lugar, es el lugar donde trabaja en la colección. Esto fue, creo que a finales del año pasado. En esa mesa, pues la gente, esa es la puerta que accede a la colección en líquido. Entonces la gente saca los vasos y los pone acá en la mesa, en las mesas los ubica y ahí sacan sus instrumentos que no recuerdo sus nombres y empiezan a hacer su trabajo. Pero lo interesante de estar ahí era no solo tener acceso a la colección y verla de frente, como poder ver la materialidad, sino también ver a la gente trabajando. Y como es obligatorio usar bata, entonces yo llegaba y me ponía la bata y yo jugaba, tal cual jugaba a ser un biólogo y me metía en las reglas que me decían y me metía en el cuento de descubrir, de tratar de entender. También me contaban las personas que trabajan ahí qué significaban las etiquetas, qué significaba, cómo lo disponían, por qué se cambian los alcoholes, bueno, otros datos que me parecía chévere saberlo, solo por aprender, tal vez por el gusto de aprender, aunque no continuara con ello en el trabajo. Esta es la colección en líquido y ese tipo de compensadores, ¿se llaman así? Compiladores. Sí, compactadores. También los utilizan en muchos otros museos, entonces me parecía chévere que hubiera como muebles de madera, muebles de metal, compiladores actuales y esas relaciones también entre épocas y entre tiempos contenidos me llamaba también la atención. Esta es la colección de los envases, también es una mezcla de envases de muchos tipos y eso me parece bonito, que a pesar de que tienen tantas restricciones hay cosas que se escapan como el control de la conservación. Este es uno de los que más me pareció curioso y le tomé muchos registros de video y de fotografía porque es lindo a pesar de que está muerto y creo que eso era lo que me llamaba la atención de mi experiencia, de por qué me gusta, pero al mismo tiempo no es bonito, pero tal vez sí. Esas dudas me motivaban a continuar tomando los registros. Las etiquetas nuevamente muy antiguas, una etiqueta sobre otra también. Y ya después de un tiempo, bueno, yo continué con el dibujo y continué haciendo otras cosas y me alejé un poco de la colección. Y luego volví este año, a principios de este año. Sentí que mi trabajo estaba acá, que no tenía que sacar toda esa información e irme a dibujar a otro lado, sino que tenía que permanecer aquí para seguir hallando lo que necesitaba. Entonces luego descubrí, con ayuda de compañeros de biología, la colección en seco y la colección de docencia. Estos especímenes no tienen los datos completos, entonces a mí me pareció interesante saber que eran importantes, pero que no eran importantes para investigación, pero sí para docencia y que podían tener otras utilidades. Entonces comencé a reflexionar sobre qué cambios se le puede dar a los objetos para que adquieran otros sentidos y otros significados y otros motivos para seguir siendo coleccionados y conservados.
el plástico también fue interesante, así como el vidrio, descubrir la calidad, descubrir que así es como se guardan a pesar de que esté sucio o esté roto. Creo que eso le da también otra forma de ver, otra forma de observar los huesos. No es lo mismo tener el hueso solo a tenerlo empaquetado. Genera otros pensamientos y eso era lo que me gustaba de fotografiarlos así. Bueno, al mismo tiempo hablé con la chica del museo y tuve acceso al depósito. Aparte de las salas, entonces yo sabía que habían más especímenes que se encontraban detrás de esas salas en otra ubicación muy distinta, y tenía razón. Entonces cuando tuve acceso encontré estas vitrinas distribuidas en diferentes lugares y lo primero que pensé es como en una cebolla, en una caja que contiene otra, y pensé, estas vitrinas no son tan neutrales como pensaríamos que se usan solo para proteger, como utilitarias, sino que también permiten darle otro sentido a la información que uno ve de lo que está contenido. Entonces, que sean cúbicas, bueno, para poder mirarlas diferente, lo que hice fue meter una dentro de otra y recordé un dibujo de Leonardo da Vinci que, en el que él dibuja la cabeza de un hombre y aparte pone las capas de esa cabeza. Entonces él dice, está el cuero cabelludo, luego está como una membrana que separa el cuero cabelludo del hueso, luego hay otra membrana para el hueso, luego está el hueso. Y él dice que como una cebolla, no hay jerarquías entre lo que está afuera y lo que está dentro, sino que esos espacios lo que hacen es mostrar que una cosa tiene lo mismo adentro, como no un orden, sino una similitud, más bien. Y por eso fue que yo llegué acá también, pensando en ello. La base en el que está puesto es una de las bases que se encuentra en el museo. Yo la reparé, la pinté y la utilicé como ellos la utilizan para poner las vitrinas. Luego decidí que los registros que tenía de las salas de exhibición tenía que usarlos y se me ocurrió hacer lo que hice con el envase. Entonces volvió el envase pero de otra forma y lo proyecté en la sala que se encuentra al frente del depósito del museo. Y lo curioso es que estaba al lado de las otras colecciones y empezaba a ver unas relaciones muy interesantes con la imagen, con cómo se leen las imágenes. Entonces, ahorita les voy a poner el video, se los voy a poner, de la vitrina y cómo esos movimientos enriquecen la forma en cómo se miran esas vitrinas.
Bueno, como vieron, esas vitrinas tenían muchas transparencias. Entonces, cuando yo venía a las exhibiciones del museo, yo me veía a mí en esas vitrinas y veía los animales que estaban detrás de mí. Entonces ahí fue cuando empecé a pensar en que la imagen que ese material le añade al objeto que pretende conservar genera una lectura en la que uno se incluye y en la que incluye el entorno. Entonces por eso digo que el vidrio no es neutral y que se puede mirar tanto en lo que contiene como lo que está contenido al tiempo. Como vieron, también hay uno de los animales que se encuentra dentro de la bolsa, pues lo quise incluir porque al igual que las vitrinas se encontraban muy cerca en el depósito y sentí que esas relaciones entre las vitrinas que no están siendo usadas y los animales que están guardados, encontraba también un diálogo entre una cosa y la otra. Este video también tiene unas ediciones, le añadí algunas imágenes de las exhibiciones y esta vitrina también me pareció interesante porque tenía el sentido que yo quería transmitir también de lo antiguo. Si recuerdan, al principio les mostré la primera imagen, era el mueble del Museo de París, y ese mueble, esa calidad de la madera, los detalles que tenía, las etiquetas, la forma de la vitrina, me parecía que también le añadían una lectura de época. Entonces otra vez el tiempo estaba involucrándose en la lectura de las cosas. Aquí también le proyecté la imagen de las exhibiciones. Y bueno, entonces esto fue lo que sucedió con el vidrio y cómo volvió los envases, pero de otra forma. También pensando en las exhibiciones. Entonces, en ese momento ya hice la asociación de las cosas que estaba haciendo en la colección, como detrás de lo que se ve, con lo que se ve. Y recordé a los gabinetes de curiosidades, de donde surgieron los museos de historia natural, la manera en cómo los ordenamientos que se daban entonces estaba involucrado en la maravilla de tener las cosas nuevas, de los viajes, de lo que traían de otros países, pero tenían un orden que cada persona dueña de esos gabinetes le imprimía, y eran unas taxonomías no ordenadas como lo harían ahorita en la ciencia. Entonces, bueno, adicionalmente también estuve complementando el proceso con lecturas sobre artistas que ya habían trabajado en instituciones, involucrándose en las colecciones, involucrándose con las personas y haciendo parte de su proceso artístico, esa metodología de hacer la gestión para tener acceso a los lugares, de poder hablar con la gente, de tener contacto directo con las colecciones, con lo que no todo el mundo ve. Y esta frase me llamó mucho la atención. Lo propio y distintivo de una construcción es que tiene su patrón de verdad en sí mismo, que no se mide o juzga por referencia a ninguna realidad externa, sino que antes bien comporta una transformación de la realidad de la que parte. Y eso le dio mucho sentido a lo que yo estaba haciendo, porque yo no quería hacer una representación de algo que ya estaba, aunque la representación sí está presente en mi trabajo. Lo que yo quería era partir de algo y transformarlo. Entonces eso que yo pensaba de que las cosas tienen caducidad y se mueren y hasta ahí llegaron, cambió. También en diálogo con mis compañeros y con mi directora, me di cuenta que lo que me gustaba del tiempo contenido era la transformación, no que se perdieran las cosas, sino que se transformaban. Entonces los objetos sin datos de los que les hablé, las vitrinas sin usarse, todo tenía sentido porque yo ahora le estaba imprimiendo otra forma de mirarlas y otra forma de percibirlas, de pensarlas. Entonces, bueno, luego decidí que
lo que necesitaba eran muebles como los que yo había visto en un principio. Y los intenté mandar a hacer, pero no resultaron, y las cosas se fueron dando y di con los muebles que necesitaba. Eran muebles que tenían historia, provenían de una clínica de Chapinero que cerró en los 80, pero el modelo de los muebles es de los 60. Entonces, cuando ustedes los vean en la exposición, se van a dar cuenta que tienen detalles y cosas que hace dar cuenta que han pasado de un lugar a otro, que han estado trajinados, que los pintaron, que los repintaron, que yo también los pinté. Y eso me hacía pensar de nuevo en los gabinetes de curiosidades, en los que la forma de mostrar la información y de mostrar los conocimientos era muy importante. Entonces decidí que tenían que estar en la muestra. Ya junto con los huesos, con los cráneos que fui coleccionando de alguna forma y anotando los nombres de cuáles eran los que quería que me prestaran y haciendo toda la gestión con el profesor para que me los prestaran de una forma correcta y haciendo las anotaciones de su estado, de que no se me vayan a perder. Entonces también en ese juego busqué la manera de tener otras cosas, de incluir los dibujos y de incluir dos objetos que se encontraban en la oficina del profesor López. También pensando en que esos objetos hacen parte de este edificio, que aunque el museo y el instituto ahora no tengan una misma administración, todo está contenido por otro contenedor, que es este edificio, que tiene una historia muy grande, a pesar de que no fue el principio del instituto, el edificio de la Facultad de Ciencias fue el primer edificio que acogió las primeras colecciones, pero sí considero que la historia de las personas que han trabajado acá era igual de significativa a los objetos que ellos coleccionaban, a los especímenes que ellos coleccionaban. Entonces quise incluirlos para también hacerles ver la importancia que esos objetos tenían con otros. Y esta fue la exposición que se realizó en la Escuela de Artes Plásticas la semana pasada. Entonces tuve permiso de tener un espacio. Ese espacio lo pensé varios meses antes y también pensaba en las lecturas. Entonces vino la museografía y la forma en cómo se disponen los objetos se volvió también parte de la materia de mi obra. Entonces no era importante solamente, digamos que todas las cosas yo las ponía en el mismo nivel. Los envases, los cráneos, mis dibujos, los objetos del profesor, las experiencias, aunque no sean tan evidentes en la muestra final, y la forma de colocarlos y la lectura en que yo quería que la gente hiciera el recorrido de observarlos, se volvió también como uno de los factores que se incluyó como materia de la obra. Entonces pensar en qué color, digamos que pensar los detalles era lo que me parecía que combinaba más en esa forma de estructurar las cosas. Entonces el color de las paredes, si los cajones iban abiertos o no, las luces, darle como teatralidad a la información que yo quería que la gente recibiera. Y el video que vieron de la vitrina se encontraba en uno de los cajones en una pantalla, porque también quería que esos videos que no estuvieran separados a todo lo demás, sino que también fuera como una especie de mi archivo y que yo lo guardara de alguna forma, que tuviera una lectura un poco didáctica, también pensando en que sí iba a ser una museografía. Ahí está uno de los cuadros del profesor y otro de los muebles. Y también, bueno, las relaciones que se creaban entre los huesos, digamos que yo no quería que los huesos estuvieran como, aunque lo hice, digamos roedores, primates, sino que empezaran a crearse unas relaciones extrañas de las que yo no pudiera controlar mucho.
recordando también a los gabinetes de curiosidades en los que el orden no era tan importante, pero sí era importante en relación a las otras cosas. Entonces se vuelve un poco caótico, pero tiene sentido en cuanto yo lo hice y yo hice todas las relaciones, y en cuanto sí se relaciona una cosa con la otra porque yo lo quise. Así de sencillo. Y bueno, esta es otra parte de los muebles. Ahí también se encontraba la frase que les leí. Recordando la museografía, consideraba importante que hubiera algo de información adicional que complementara la lectura, y eso serían las letras, entonces también por la calidad que muestra. Bueno, yo les agradezco mucho, y sobre todo le agradezco al profesor López, al Museo de Historia Natural, por permitirme tener tanto tiempo dentro de su espacio profesional, como en la intimidad de lo que la gente normalmente no accede, y sobre todo a mi maestra también y a mis compañeros por ser guía de ese proceso de pensamiento que creo que ahora va a continuar, buscando otros lugares en los que a través del arte yo pueda entender mi curiosidad por la ciencia y por otras cosas. Creo que es la manera en que yo entiendo el mundo, y pues me siento muy satisfecha con los resultados que logré, porque sí sentí que el juego y sentí que las inquietudes llegaron a un lugar, y llegaron al lugar que yo quería, y en el que ustedes también como espectadores hacen parte, porque su lectura es lo que le da sentido a la exposición. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Con gusto, o si no, también voy a estar un rato en la exposición para que también, viendo los muebles y viendo las cosas y viendo los dibujos, de pronto tengan unas inquietudes más específicas. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Dentro de todo el ejercicio hay como una especie de retroalimentación, es decir, la gente cómo ve esta organización o cómo ve la idea de todo el proyecto. La gente, los espectadores, una vez sí, se los hizo espectadores. la muestra. O sea, si tú tienes como eso dentro de los parámetros de la muestra, digamos ¿cuál que es la reacción de la muestra llega hasta el montaje, pero el sentido añadido sí me parece muy importante, porque digamos que a veces hay reacciones que yo predije de alguna forma, pero hay reacciones que no. Entonces a mí lo que me gusta es ver que para unas personas es como asqueroso, o para otras no les gusta, o para otros es fascinante, y creo que esa manera en cómo se miran las cosas es lo que, digamos, la ciencia ha intervenido en nuestra forma de recordar y en nuestra forma de mirar lo natural, pero también la forma en cómo se muestra eso natural. Entonces sí creo que es importante. Durante la exposición de la semana pasada en la Escuela de Artes recibí varios comentarios interesantes también de mis compañeros desde la parte artística, pero también de otra parte los biólogos me decían cosas que yo no tengo tan en cuenta, o sea, no tengo en cuenta, digamos, la practicidad, pero para ellos era sorprendente que no fuera práctico, pero al mismo tiempo fuera bonito, pero igual fueran usados de una forma diferente. Creo que el sentido en el que se miran los objetos tiene mucho que ver en la muestra. Sí. Quisiera dar la palabra, que hay varias. No, sí que por favor. No, quisiera plantearle a usted la pregunta. Bueno, menos mal me decía que ya sabíamos, está preparado. ¿Qué sentido tiene para usted una intervención de esta naturaleza en una colección con un estatuto museal muy denso, muy rígido, con unos protocolos muy fuertes de manejo de colecciones, en donde la disciplina seguramente tiene una densidad muy grande? Supongo que también interviene la historia de la misma colección. ¿Qué sentido tiene usted para usted esa intervención? Yo creo que cada curador diría algo diferente, pero como dije en la presentación,
una es valorar lo que es la universidad y lo que es una colección dentro de una universidad. Seguramente el humano como coleccionista trata de ser muy aprensivo con eso, muy egoísta en el ánimo de colectar, de ser el único en tener, ¿sí? Pero dentro del marco de una colección, y como yo trato de manejarlo, ha sido abrir espacios para la cooperación, para el crecimiento, ¿sí? Entonces, en este sentido, era verle una mayor utilidad, una mayor aplicación en el ámbito de la universidad. Muchas veces decimos que las colecciones están vivas, si bien son elementos que contienen partes muertas o representantes muertos, las colecciones por sí mismas están vivas. Y esto me lo ratifica, ¿sí? Las otras visiones. Quería terminar de responder en ese sentido, también en el proceso que significó este trabajo y en general todos los trabajos. Muchas veces nosotros o los que ven el producto final no vieron cuál es el proceso. Entonces, en ese sentido también felicitar a Catalina, dejarnos ver un poco detrás de cámara, ¿sí? Que es una de las cosas más importantes. Nosotros como académicos muchas veces nos gusta mostrar el artículo final y no todo el proceso que nos llevó a, que es muy importante y eso es lo más formativo o lo que forma más a los estudiantes. Si hay ciertas normas en una colección que quien quiera ingresar, quien quiera, las debe cumplir, ¿sí? Pero no son tan estrictas, pero sí han permitido que colecciones de los años que mencionó, e incluso otros más, se mantengan, ¿sí? Entonces, creo que sí, estos ejercicios revitalizan las colecciones, nos dan un sentido mayor a nivel de la universidad y seguramente fuera de la universidad. Entonces, estos trabajos creo que han rejuvenecido ese papel. Sí, esa sería mi respuesta y gracias. Sí, por favor. A mí me interesa mucho, digamos, unas de tus imágenes y sobre todo una parte en la que estás hablando, te estás preguntando sobre qué está conteniendo el museo y te estás preguntando por ese museo en contenedor y me parece que esa imagen en la que hay un contenedor de vidrio dentro de otro, también está hablando sobre, digamos, es una pregunta fuerte a si el museo se está conteniendo a él mismo. Me explico, en términos de que los contenedores son también guardados en la bodega, en términos de que todas esas uniones que tú encontraste, las encontraste en un mismo espacio, y es como una reflexión sobre, digamos, el guardar y el guardar como el coleccionar del museo, qué papel pone a la institución, digamos, cuál es la necesidad de guardar todo lo que se está guardando y sobre todo me parece de verdad muy valioso esa imagen de la que tanto hablaste todo el tiempo, de los dispositivos con los que se contienen las cosas. Es eso, me parece como sí, yo muy bonito. Quiero responderte con un fragmento del otro video que en la exposición de ahorita no pudimos poner porque digamos que aquí creo esa relación un poco más evidente. Este es una perspectiva del museo, del instituto, de la parte de atrás. Y empiezan a meterse las salas. Y entonces lo que yo hice también como experiencia era proyectar sobre las mismas salas, sobre las mismas exhibiciones. Entonces proyectaba la misma imagen sobre la real o imágenes diferentes sobre otras, pero de las salas contiguas. Por ejemplo, esta, en la de la evolución, con una imagen proyectada de la sala de antropología. Entonces me gustaba cómo esos elementos se ponían uno dentro de otro y creo que a eso te refieres cuando dices que hay
una caja al lado de otra, otra que contiene a otra, y siento que es eso, una imagen que contiene a otra, que habla de ella misma, y creo que en esa reiteración la imagen pierde como la seriedad que puede aparentar en el museo, en las salas del museo, y se crean otras relaciones que las activan, y como dice el profesor, se vuelve vivas, sobre todo porque pues es imagen en movimiento. Sí, yo creo que pues en el trabajo incluyo muchas cosas porque siento que no puedo centrarme en una sola cuestión. Entonces, sí. Catalina, a lo largo de tu intervención haces énfasis en el proceso, digamos, de exploración poética, plástica, y me da la impresión de que pasas del dibujo al vídeo y del vídeo al museo como si fuera el medio con el que estás experimentando, ¿verdad? No te sientes cómoda con el dibujo, acordes después el vídeo, y el mismo museo se convierte como un medio plástico de tu trabajo. En ese sentido, ¿cómo crees que se recogen, ya teniendo conciencia sobre la potencia y sobre todo la no neutralidad, la opacidad del discurso museográfico? ¿Cómo crees que se recoge eso en el trabajo, en la concreción final? Pues, acabo de ver los diálogos que plantea ahora el montaje, con el montaje, con tu trabajo con el montaje permanente del museo. ¿Cómo ves esa...? Sí, yo creo, bueno, cuando realicé el trabajo, en una parte yo me centré en la crítica institucional y fueron unos términos que yo descubrí encontrando bibliografía sobre artistas que ya habían trabajado este tipo de intervenciones. Entonces, digamos que yo encontré el dibujo y el video y la fotografía como el medio para acceder a esa información, como para estar con ella, porque si yo llego sola no siento que no tengo nada, solo tengo mis pensamientos, pero es a través de esas imágenes que yo quiero lograr que esos pensamientos siento que tienen tangibilidad, se vuelven tangibles, que se vuelven materia y que esa materia sí la puedo volver plástica. Pero además los objetos que yo pido prestados, siento que los vuelvo plásticos relacionándolos con esas otras imágenes que yo creo. Siento la necesidad de combinar mis imágenes con las que yo traigo. Es una apropiación de muchas cosas. Creo que esa es la palabra que definiría, apropiarme de algo para transformarlo en otra cosa, o no necesariamente en otra cosa, sino darle otros sentidos. ¿Alguna pregunta, profesora? Bueno, primero quiero felicitarte por este trabajo que me parece sorprendente y así muy hermoso. Pues yo soy bióloga y trabajo en una colección de mamíferos. He ayudado a ampliarla, digamos, en ensayos de campo, y pues también trabajo con animales vivos. Y lo que tú nos has mostrado hoy desde ese punto de vista artístico para mí es un mundo completamente nuevo de los mismos objetos y de las mismas cosas y los mismos espacios que tenemos cotidianamente. Es una como nueva, diferente de ver esas cosas, una nueva mirada. Entonces me parece un sorprendente, muy bonito, te felicito. Y también quería mencionar esto en la Facultad de Ciencias. Siempre hay una discusión porque este edificio, que incluso fue diseñado para artes, según cuenta la historia, era un edificio para la Facultad de Artes, por eso las paredes son tan altas, o de lo que siempre nos han dicho acá. Pero por las distintas cosas que pasan en la mesa, pero se trabaja el Instituto de Ciencias. Es un edificio bastante viejo, tiene
como la mayoría de la universidad, pues problemas de infraestructura y demás. Y una de las cosas que está más peligro en el edificio, que es que hay una lluvia fuerte o algo, son las colecciones biológicas. Entonces en la Facultad de Ciencias siempre se ha dado como la discusión de que las colecciones necesitan una protección o algo, y la sensación que yo tengo cuando escucho a profesores de la Facultad de Ciencias que tal vez han entrado, han mirado así, es que se requiere un espacio para las colecciones, dicen, pero su idea es como un depósito. No tienen esa idea de una colección viva, sino de un sitio para guardar, y esa es la idea que tal vez mucha parte de la sociedad tenga respecto a una colección, sea biológica o no, sea otro tipo de colección, pero sobre todo en el caso de colecciones biológicas, esa idea de que es un sitio donde se guardan cosas con 10 llaves, solo algunos afortunados pueden ir y mirar, y los que vivimos cotidianamente acá no tenemos para nada esa visión. Una colección es viva porque todo lo que está ahí es información, y es información para nosotros que estamos tan interesados en la biodiversidad. Hay cosas que ya no están. Por ejemplo, si subes a la ornitología, está un espécimen de un pato zambullidor bogotano que ya no existe, está extinto, ya no hay ni uno vivo en el mundo, y ahí está, tú lo puedes ver. Las nuevas generaciones ya no lo verán jamás, ya nunca más lo van a ver en un humedal de Bogotá. Entonces toda esa información, todos esos especímenes que la gente a veces ve como de una forma que un poco mezquina, de gente mezquina que guarda en un cajón, es una imagen que digo, es impresionante que una sociedad tenga esa visión respecto a una colección, porque como yo lo veo es completamente distinto. Es un sitio en donde tenemos un montón de especímenes que nos están dando información del pasado, pero también como proyectarnos al futuro, desde el punto de vista, digamos, de la investigación biológica, o la anatomía comparada, por ejemplo, que le habla mucho sobre la evolución y demás. O sea, para muchas preguntas biológicas, y ahora veo no biológicas, es una colección, y reitero lo que dijo el profesor López, es una colección viva, y era lo que yo decía alguna vez en una reunión de la Facultad de Ciencias. No piensen en un espacio para las colecciones como un depósito, como se necesita un espacio para las colecciones para que cuando llueva no se llenen de agua, como que algo que, sí, como un cuadro o algo que se va a necesitar restaurar, como una cosa que no tiene otra utilidad que de pronto el verlo. Y yo digo, qué visión tan extraña de una colección, pero pienso que es tal vez la visión más popular que existe sobre una colección. Y también me sorprendía lo que es, cuando dices que las reacciones a tu obra a veces son de reproducción, y digo, uy, nunca se me hubiera ocurrido. Yo ya la miré afuera y realmente me pareció hermosa, muy estética, me pareció muy hermosa, y me pareció muy curiosa las relaciones que tienes alguna, donde tienes varios cráneos apilados de cosas diferentes, y dije, uy, nunca se me hubiera ocurrido estas relaciones, pero son muy interesantes, muy bonitas, o cómo están las cosas contenidas en unos vidrios que tienes ahí. Entonces, sí, definitivamente nunca hubiera tenido el pensamiento de reproducción, pues obviamente trabajamos con eso, pero creo que le diste una visión completamente nueva, distinta a lo que, como te digo, es todos los días. Entonces, te agradezco por eso. Muchas gracias y felicitaciones. Sí, pues yo creo que las colecciones sí necesitan de un depósito, necesitan de un lugar adecuado y de unas condiciones adecuadas, de personas que se encarguen de estar pendientes todo el tiempo, que las hay, pero digamos que habría necesidad de más apoyo institucional. De pronto mi trabajo va un poco criticando eso también, porque sí me di cuenta, pues, las condiciones en las que están, y yo siento la necesidad de que activándolas es como esas cosas salen a la luz, entonces poniendo las mismas bolsas en las que están. Yo creo que si de pronto esas nuevas visiones son útiles para la colección, pero sé que también es necesario que estén clasificadas y estén en un lugar adecuado, con las condiciones que requiera cada una de los tipos de colecciones. Pero digamos, la forma en cómo la gente podría cambiar esa forma de ver, yo creo que, bueno, no hay
una manera eficaz de decirle a toda la población de Colombia que las colecciones no son así, pero tal vez llegando a unos cuantos a través de ese tipo de muestras, de pronto esas cosas, esas percepciones comiencen a cambiar y abriéndole las puertas a otros conocimientos y a otros, como permitiendo las conexiones entre otros campos del saber. Yo creo que esas colecciones sí pueden tener refuerzos para que esas cosas salgan a la luz y pues requiere decirle a la gente que sí se requiere ayuda, de que sí hay posibilidad de que otros vengan a ver de qué se trata, digamos que mostrando que es accesible el conocimiento desde donde uno lo quiera ver, si no es científico no importa, ese tipo de construcciones permitirían, digamos, tener una evolución más en cuanto a la institución, siento yo. Sí, yo decía, era más como la idea de que que mucha gente piensa que es una colección que no se usa, solo se guarda. Sí. Se guardan cosas. Sí. Y pues que sí, están bien guardadas, pero que se guardan, que no se usan. Y un poco era lo que yo les decía claro. a las personas de la facultad, que siendo aún de la misma facultad, es extraño que tengan esa visión de que la colección es, tal vez por la misma palabra colección, como un coleccionista que guarda, no sé, estampillas u otras cosas. Sí, tal vez por pensar también que es un instituto y es un instituto de la universidad, de pronto eso ya le da un peso que uno piensa que no es accesible. Sí. Tan fácilmente. Yo tenía una pregunta porque con respecto a algo que me sucedió hoy, y es que es la primera vez, yo soy estudiante de la universidad también, y es la primera vez que me entero que hay una exposición de estas en la universidad. Es más, no sabía que había un museo de historia natural. Entonces la pregunta es, ¿tú cómo llegaste acá? O sea, ¿este fue el primer sitio de búsqueda o hubo otros sitios antes para decir, ok, quiero hacer esto? No, yo sabía que existía y llegué un día también por casualidad, estaba un poco desparchada con un compañero, dijimos vamos a ver qué hay en la universidad y fuimos al observatorio y como conocer lugares en los que uno piensa que no hay nada que hacer, pero de repente te encuentras algo que tiene mucho sentido para ti. Y cuando llegué acá, pues me gustó mucho y como les decía, tengo todavía muchas inquietudes cuando miro ese tipo de información. Entonces fue un poco del azar, fue el desparche, pero también fue el gusto de venir y no olvidar que aquí está y volver a venir y volver a venir y volver a venir y empezar a acceder a otras cosas. Sí, eso es interesante porque uno pues, de verdad, yo pasé toda la universidad acá y de hecho es como la primera vez que paso por biología, o sea, yo sí sé dónde queda, pero nunca había entrado. Le deben como el nunca había 80% de la universidad. Y sí, o sea, yo quedé impresionado cuando vi la ficha del evento, como no, Museo de Historia Natural, y yo, pues será en Tigiomina, si no, miré el plano, y no, es el centro de la universidad, yo vea pues, pero se me hace chévere, pues no sé si hay algún tipo de divulgación por parte del museo o no sé. Perdón, hay una permanente divulgación del museo, además del Instituto de Ciencias, también existe la posibilidad de ver las charlas grabadas en la página web. Yo creo que la universidad estaba trabajando mucho la parte de medios, pero como si nos hace falta apropiarnos de país, muchas veces nos hace falta apropiarnos de nosotros mismos, de nuestra familia. La universidad está metida en eso, falta apropiarnos de nuestra propia universidad. Yo aplaudo, por ejemplo, que se haya reabierto un comedor universitario, ¿sí? Porque son espacios de encuentro, que más caros, más baratos, menos mamertos, más mamertos, lo que sea, son espacios que la universidad necesita, ¿sí? Los estudiantes y profesores y administrativos necesitamos reconocernos en este espacio. Y esto es una muestra de lo que estoy diciendo. Oye, si existen, si hay gente por ahí metida y hay cosas y hay ideas por ahí. Tú ibas a decir algo y damos espacio a dos intervenciones más y las hubiese y pasamos a disfrutar un rato de las exposiciones y que después nos acompañes. Un comentario sobre el tema de la situación de las colecciones de la universidad. Con los profesores que diseñamos la maestría en museología,
Y bueno, Marta Companiza es ahorita la directora de la maestría en Museo de la cultura de Catalina. Una de las preguntas importantísimas que nos hicimos siempre fue las colecciones de la universidad. Desde el 2003 hasta el 2006 que duró el proceso de diseño de la maestría, y particularmente en el año 2007 cuando hicimos la primera cátedra latinoamericana de museología, que fue sobre museos universitarios, martillamos una idea que creo que sigue siendo pertinente, y era una idea que hacía ironía del argumento con el cual el Museo Nacional de Colombia se presentaba a sí mismo como el museo más importante de Colombia. Ese museo decía, tenemos 23.000 piezas, y nosotros decíamos, pues la Universidad Nacional realmente es el museo más grande del país porque puede llegar a tener más de 1,5 millones de piezas sin tener todavía un inventario, aún no un inventario de las colecciones. Realmente implican una pregunta a la institución muy importante. Creo que también habrá dicho, es decir, activar las colecciones, llamar la atención sobre ellas de esta manera. Pero ayer, por ejemplo, se presentó el proyecto del plan de manejo y protección de las colecciones del Observatorio Astronómico Nacional, que hay en los jardines de la Casa Presidencial. Nuevamente en la Facultad de Ciencias, pero en la Facultad de Artes hay otras colecciones, en la Facultad de Medicina hay más o menos unas 40 colecciones identificadas en toda la universidad, y todas ellas implican siempre una oportunidad enorme de formación, de trabajo interdisciplinario, de cohesión de la comunidad, de construcción de lugares de apropiación, de lugares de recreo y también de disfrute, y adicionalmente creo yo de construcción de pensamiento. Y creo que ese es el mayor capital que tienen las colecciones. Y bueno, la pregunta en este momento es cómo construir una política y los espacios de interlocución para que la universidad, sobre todo las altas esferas de la universidad, entiendan que necesitamos registradores de colecciones, que las colecciones necesitan aseguramiento, que las colecciones necesitan espacios adecuados de reserva, pero también espacios adecuados de exposición y de socialización y de exposición en general, ¿verdad? Ese es un punto importante, y creo que el trabajo de Catalina también llama la atención sobre ese problema, y sobre todo sobre la potencia que tienen las colecciones como lugar de configuración de saber. No sé si hay preguntas. Si no, Catalina, pues te acompañamos a la presentación. Nuevamente a ustedes, gracias por estar aquí. Dentro de 8 días